En los tiempos actuales, los seres humanos hemos olvidado que pertenecemos a un conjunto más amplio. Compartimos con aquellos de los que nos decidimos diferenciar más de lo que nos gustaría admitir. Células, moléculas, átomos, partículas, protones, neutrones, quarks y nuestros orígenes. Pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo, un entonces, donde ciertos pueblos comprendieron a la naturaleza no como un objeto, sino como un conjunto de sujetos con los que se establecen vínculos. El humano como parte de un sistema complejo, como parte de un todo. Es entonces cuando el hombre, ya no preocupado por su subsistencia, comienza a preguntarse sobre quién es y para qué existe. Es allí donde se establece una dicotomía. En la antigüedad clásica comienza a perfilarse una diferencia más marcada. Aunque el cosmos se entendía como un orden racional y armónico, el ser humano empezaba a pensarse como un ser dotado de razón, lo que lo distinguía del resto. Con la llegada del cristianismo, el ser humano ocupaba un lugar privilegiado dentro del orden creador, pero no completamente separado de él. La naturaleza tenía sentido en tanto reflejaba la voluntad de Dios. Durante el siglo XVI y XVII, la naturaleza comienza a concebirse como una materia extensa, mecánica y objeto de cálculo. Caroline Merchant describe este proceso como el pasaje de una naturaleza viva a una naturaleza máquina. La naturaleza se convierte en recurso y el conocimiento científico en instrumento de dominio. Durante la modernidad, la naturaleza pasa a ser fuente de materia prima y energía para el crecimiento económico. El ser humano pasa a ser dueño y explotador del entorno, generando explotaciones ambientales, desigualdades y crisis. En el siglo XX y XXI llegan las consecuencias de todas esas acciones. El cambio climático y la separación es cada vez más marcada. La crisis ecológica revela la fragilidad de la idea de dominio y obliga a repensar el vínculo como interdependencia. Es aquí donde el arte comienza a ser portadora de una crítica y comienza a promulgar una realidad ya difundida por la comunidad científica: la necesidad de restituir el vínculo del hombre con la naturaleza, como parte de ella y de su influencia mutua. En 1984, Hayao Miyazaki presenta su película Nausicaa del Valle del Viento, o como se nombró en su idioma original, Kase no Tani no Nausicaa. Nausicaa es la princesa del Valle del Viento, un pueblo caracterizado por hacer uso del viento como su principal fuente de vida. En esta película, el ser humano, la tecnología y la naturaleza conviven y sobreviven uno dependiendo del otro. Los del valle protegen el bosque como parte de su ecosistema. Todo cambia cuando el ejército del reino de Tormequia decide invadir el valle en un intento de controlar a un dios de la guerra para lograr destruir el mar contaminado, un bosque fúngico que libera esporas venenosas y está habitado por insectos gigantes, entre ellos los poderosos Ommu. Nausicaa, a diferencia de otros, no ve el bosque como un enemigo. Estudia sus plantas y descubre que la toxicidad no es intrínseca, sino resultado de la contaminación del suelo. El bosque en realidad está purificando la tierra dañada por la antigua guerra. Nausicaa posee una profunda empatía hacia los insectos gigantes y logra comunicarse con ellos. Miyazaki hace uso de esta historia para generar una crítica a la forma en que el ser humano se relaciona con la naturaleza, viéndola como un enemigo que intenta destruirlo y donde no importa qué medidas se deban tomar para detenerlo, cuando realmente no es más que las consecuencias de las propias acciones del hombre. La especie humana peca de soberbia al pensar que está por encima de la naturaleza, cuando ésta existe independientemente de ella. Pero se debe tener en cuenta que dependen de nuestra protección, como consecuencia del ambiente que transformamos. Al fin y al cabo, la materia prima sobre la que subsiste nuestra especie deviene de la propia naturaleza. Esta discusión sobre lo natural y lo humano es algo que se viene dando desde tiempos inmemorables. Desde siempre se intentó establecer cuál era nuestro vínculo con lo que nos rodea. La modernidad occidental consolida una idea central, que existe una división fundamental entre naturaleza y cultura, y que el ser humano pertenece exclusivamente al segundo dominio. La cultura como el máximo referente de la conciencia humana, el poder de la razón, crear y construir, como una oposición de la falta de conciencia de lo natural. Varios autores han analizado y cuestionado estas ideas, autores como Philippe, quien en su texto Más allá de la naturaleza y la cultura muestra que esta separación no constituye una verdad universal.
sino una construcción histórica específica de Occidente. Sostiene que el llamado naturalismo moderno afirma una continuidad física entre todos los seres, pero establece una ruptura radical en términos de interioridad. Solo los humanos poseen conciencia, intencionalidad y vida social plena. De este modo, la naturaleza queda configurada como un dominio exterior, sin agencia propia, mientras el ser humano se posiciona como sujeto privilegiado, capaz de conocer, gestionar y explotar ese mundo que se le presenta como otro. Como oposición a la visión occidental, en este presente argumento tenemos la visión oriental representada por las historias de Miyazaki, donde nos muestra una alternativa, donde hay personajes que defienden la idea de convivir como pares con la naturaleza, donde nos beneficiamos tanto de lo que podamos dar a cambio. En la película de Nausicaa, la gente del valle vive y convive con la naturaleza, la protege, mientras que a su vez hace uso de ella para poder pervivir. Un claro ejemplo de cómo somos parte de ella y no algo separado. En 1997 Miyazaki nos trajo la película Mononoke Hime, en español llamada La princesa Mononoke, escrita y dirigida por él. Es una película animada producida por Studio Ghibli que nos presenta la historia de Ashitaka, quien después de salvar su aldea de un tatarigami, un animal corrompido por el odio que mata todo aquello que lo toca, es herido por este y viaja hacia el oeste en busca de la tierra natal del dios jabalí Naogo, quien era el tatarigami. En estas tierras deberá encontrar el lugar donde proviene el dios para tener una posibilidad de encontrar una cura. En su viaje llega a la ciudad de Hierro, liderada por Lady Eboshi, una mujer fuerte y estratega que ha creado una comunidad próspera basada en la explotación del bosque y la fundición de hierro. Allí trabajan mujeres rescatadas de la prostitución y hombres marginales. En el bosque vive San, conocida como la princesa Mononoke, una joven criada por lobos que rechaza su humanidad y lucha junto a los dioses animales para defender la selva. Para ella, los humanos son una amenaza devastadora. El conflicto escala cuando los hombres intentan matar al espíritu del bosque, una deidad que encarna el ciclo de la vida y la muerte. El odio y el miedo alimentan la destrucción. Ashitaka intenta mediar proponiendo una convivencia posible. En esta película encontramos dos perspectivas. Por un lado, las personas vulnerables que en un intento de sobrevivir ayudan a quienes buscan destruir lo que reconocen como otro. Aunque es este mismo quien crea este sistema de desigualdad. Se aprovecha de ello y enfrenta a quienes tienen carencias y convierte en enemigo a quien intenta defender lo suyo. Esta historia pone en cuestionamiento la idea de progreso, una visión promovida principalmente por la modernidad occidental. En el texto Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer sostienen que la Ilustración, con la idea de privilegiar la razón, convierte el progreso en una herramienta de dominio. El progreso no garantiza una mejora moral o política, sino coexiste con nuevas formas de violencia y exclusión. En este punto podemos volver a la idea ya mencionada de la necesidad humana de poner por encima de toda la capacidad de razonar como si fuera una excusa para destruir. Muchos autores han cuestionado y criticado la idea de progreso, aún así seguimos creyendo que todo indicio de avance es sinónimo de mejora, aunque la historia ya ha demostrado lo erróneo de esto. Walter Benjamin ofrece una de las críticas más contundentes a la noción de progreso, entendido como una continuidad histórica. Rechaza la idea de una historia que avance hacia un futuro mejor y propone pensar el progreso como una fuerza que trae consigo ruina y catástrofes. Para Benjamin, lo que se presenta como un avance es en realidad una acumulación de derrotas y pérdidas que el relato dominante invisibiliza. El progreso, más que un hecho, funciona como una promesa que justifica el sacrificio del presente en nombre del futuro. La ciudad de Hierro hace uso de esta visión del progreso como una excusa para destruir, matar y dejar ruinas a su paso. Bruno Latour, en su texto Nunca fuimos modernos, genera un juicio sobre la idea de modernidad y todo lo referente a ella. La modernidad se funda en una operación de purificación que separa naturaleza y sociedad para poder atribuir a la primera el estatus de objeto científico neutral y a la segunda el ámbito de la cultura y la política. Sin embargo, esta división es una ficción operativa. En la práctica, la modernidad produce constantemente híbridos que mezclan ambos dominios. Esta separación ontológica sostiene el proyecto político y económico moderno. La idea de destruir la naturaleza por razones humanas plantea una visión de la naturaleza como un otro externo, lo cual funciona como condición para sostener el relato de progreso, entendido como expansión del dominio humano sobre el mundo. Esta construcción no es neutral ni inocente.
Val Plumwood señala que el dualismo naturaleza-cultura forma parte de una de las estructuras más amplias de oposición jerárquicas, en las que uno de los polos se define como superior y el otro como subordinado. Esto se ve reflejado también en la relación hombre-mujer. En La princesa Mononoke se muestra a las mujeres como un rol fundamental dentro de la historia, como sustento y protectora de la comunidad. Pero esto no es la norma, sino que es la excepción, gracias a Lady Eboshi. En el resto del mundo sigue existiendo esa dualidad. Volviendo a la concepción de la naturaleza como el otro, Archie Mbembe desarrolla el concepto de necropolítica para pensar una dimensión específica del poder contemporáneo, no solo la capacidad de administrar la vida, sino sobre la facultad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Si bien el autor utiliza esta idea para hablar exclusivamente de la humanidad, es una idea aplicable a nuestro vínculo con lo que consideramos otro. Mbembe plantea la percepción del otro como una amenaza que justifica su destrucción, en nombre de la seguridad, donde la soberanía pasa por la voluntad y capacidad de matar. Llegando a este punto, creo que es redundante el mencionar la fuerte crítica de ambas películas a la relación que estableció el ser humano con la naturaleza. Lamentablemente, películas que salieron hace más de 20 años siguen aún más vigente que nunca. Ambas películas terminan con un final esperanzador de que el hombre es capaz de recapacitar y ser consciente de la necesidad de vivir en armonía con lo que le rodea. Pero la realidad nos ha demostrado que el progreso sigue siendo la excusa válida para matar, destruir y arrasar con todo lo que consideramos diferente. Mark Fisher sostiene que el progreso ha dejado de operar como horizonte transformador y se ha convertido en una repetición de lo mismo. En Realismo capitalista, Fisher afirma que el sistema actual es capaz de sobrevivir incluso a sus propias crisis, lo que genera la sensación de que no existe un futuro verdaderamente distinto al presente. Así el progreso aparece más como un mito. Con la idea planteada en este video, quiero destacar la necesidad vigente de que el arte y todos los espacios que habitamos deben ser espacios de disputa y crítica que pongan en cuestionamiento las acciones que los gobiernos y aquellos con poder deciden llevar a cabo. Yo sé que mi canal no tiene mucha llegada y que muy pocos van a ver este video, pero me parece importante volver a destacar esta cuestión de que necesitamos defender el mundo en que vivimos y la naturaleza que nos rodea. La flora, la fauna y la funga son parte de nosotros como nosotros somos parte de ellas. No dejemos que unos pocos la protejan.